Buenos días, soy Ginebra Bonelli, genetista en Dreamgenics, y hoy os voy a hacer un webinar sobre enfermedades cardiovasculares. Hoy, 14 de marzo, es el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, y es por esto que venimos a hablaros de los factores genéticos subyacentes a ellas y la importancia de su diagnóstico precoz para la prevención de estas enfermedades. Primero, vamos a ver un poco qué son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son sus factores de riesgos mayoritarios. Y después vamos a centrarnos en los factores genéticos relevantes. Por último, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Con el término enfermedades cardiovasculares nos referimos a todos esos trastornos o malformaciones del corazón y de los vasos sanguíneos. Se calcula que unas 520 millones de personas se ven afectados por este tipo de enfermedades y, según los datos del Ministerio de Sanidad, son responsables del 30% de fallecimientos en España. Aquí podéis ver las estadísticas de la Unión Europea, tanto para los hombres como mujeres. Cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a todos esos elementos en la vida de una persona que aumentan la probabilidad bien de padecer una enfermedad cardiovascular, bien de fallecer a causa de ellas. Normalmente, con este término nos referimos a todos esos hábitos y estilos de vida que aumentan nuestro riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, es decir, a factores de riesgo modificables, como la dieta, el tabaquismo y el sedentarismo, o bien a otras enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y para todos ellos es importante la prevención y mantener un estilo de vida cardiosaludable. Por ejemplo, mantener una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio, así como controlar siempre nuestro peso y hacer revisiones periódicas al médico. También existen características biológicas de una persona, como pueden ser, por ejemplo, la edad, el sexo y la etnia, pero también los antecedentes familiares y los factores genéticos. Cuando hablamos de factores genéticos en las enfermedades cardiovasculares, nos referimos a variantes en el ADN de cada individuo que bien son causa directa de una enfermedad cardiovascular o aumentan el riesgo para desarrollarla. Hay diferentes tipos. Hay algunos factores genéticos que son subyacentes a otros factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Hay algunos factores genéticos que predisponen de manera directa a las enfermedades cardiovasculares y también tenemos enfermedades cardiovasculares de base genética. Fijándonos en el grupo de factores genéticos subyacentes a otros factores de riesgo, lo que podemos ver son los ejemplos de hipercolesterolemia, diabetes mellitus y obesidad. La hipercolesterolemia es ese estado patológico en el que el colesterol total en ayunas supera los 200 miligramos decilitro. Esta enfermedad conlleva un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular a edad temprana, porque el colesterol excesivo en las arterias se va acumulando y formando placas de ateromas, y así desarrolla aterosclerosis. Otro ejemplo es la diabetes mellitus, una enfermedad crónica irreversible en la que la glucosa supera los 125 miligramos decilitro. Esta enfermedad se divide mayoritariamente en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es ese en las que hay una disminución de la insulina y el tipo 2 es ese en la que hay una resistencia a la insulina, es decir, que la insulina sí es presente, pero las células se convierten resistentes a ella y por lo tanto su acción disminuye. Esta enfermedad también conlleva un riesgo muy alto de padecer enfermedad cardiovascular, puesto que la glucosa excesiva en sangre daña los vasos sanguíneos y acelera el proceso de aterosclerosis. Y por último tenemos el ejemplo de la obesidad, que es la acumulación excesiva de grasa. De manera específica hablamos de la obesidad central, es decir, cuando la grasa se acumula en la zona abdominal y el perímetro abdominal supera los valores que podemos ver ahí. La obesidad central conlleva un riesgo 2,5 veces más alto de hipertensión arterial. Para todas ellas es siempre muy importante llevar hábitos de vida cardiosaludables, como llevar una dieta saludable, practicar ejercicio y no fumar. Pero también es cierto que son enfermedades que tienen un componente genético, es decir, que sabemos que hay genes clínicamente asociados a un mayor riesgo de desarrollar estas patologías. Para todas ellas, el diagnóstico genético nos permite conocer la presencia de alteraciones en los genes asociados y saber si somos parte de un grupo de alto riesgo.
En tal caso, podríamos tener un seguimiento personalizado desde edad temprana y adquirir los hábitos de vida saludables de manera precoz y así minimizar el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. También se ha demostrado que tener antecedentes familiares para una o más enfermedades cardiovasculares aumenta el riesgo de padecer una de ellas. Esto ha sido gracias a estudios genéticos en pacientes con antecedentes familiares y ha demostrado que estas enfermedades efectivamente tienen un componente genético. En este caso también es importante seguimiento personalizado temprano y la adquisición de hábitos de vida saludables de manera precoz para poder minimizar el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. A día de hoy también sabemos que existen factores genéticos que predisponen a las enfermedades cardiovasculares de manera más directa. Se trata de variantes que están presentes en la población general y bien aumentan o disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso de que aumenten el riesgo de enfermedad cardiovascular, no hablamos de variantes que causan enfermedades por sí solas, sino que simplemente aumentan el riesgo a sufrir alguna de ellas, sobre todo al combinarse con otros factores de riesgo. Algunos ejemplos son variantes del cromosoma 9 que conllevan un mayor riesgo de infarto de miocardio o algunas variantes del gen AGT que conllevan un mayor riesgo de presión arterial elevada. En este caso también los estudios genéticos nos permiten conocer la presencia de estas variantes y de esta manera llevar acciones preventivas de manera temprana. Por último tenemos las enfermedades cardiovasculares de base genética. En concreto hablamos de las cardiopatías congénitas, la mayoría de las cuales sabemos que tienen una causa multifactorial, pero también sabemos que hay algunas de ellas que son debidas a la presencia de alteraciones genéticas, como por ejemplo las anomalías cromosómicas o las mutaciones de un solo gen. En su conjunto, las cardiopatías congénitas son enfermedades frecuentes, ya que una de cada 400 personas se ve afectadas por ellas. Para las cardiopatías de base genética se lleva un diagnóstico genético multidisciplinar, es decir, ese en el que los facultativos y los genetistas clínicos trabajan conjuntamente para dar un diagnóstico rápido y preciso. Algunos ejemplos son las miocardiopatías, las canalopatías, las aortopatías y las rasopatías, en las que las pruebas genéticas se recomiendan para tener un diagnóstico diferencial y preciso que pueda ayudar a los facultativos en su toma de decisiones. Hoy os vamos a hablar en concreto de algunas cardiopatías de origen genético que conllevan un mayor riesgo cardiovascular, como las miocardiopatías y las canalopatías. Las miocardiopatías son esas enfermedades del músculo del corazón en la que éste resulta debilitado, dilatado o presenta problemas estructurales. Son enfermedades que conllevan un riesgo muy alto de insuficiencia cardíaca. Las canalopatías son patologías en las que los canales iónicos de las células cardíacas están mutados, lo cual crea alteraciones en el funcionamiento normal del impulso eléctrico cardíaco. Estas enfermedades ponen al paciente en riesgo de sufrir arritmias, síncopes y muerte súbita. Hemos decidido hablaros de estas enfermedades porque muchas veces sus síntomas aparecen en edades más avanzadas y los pacientes no saben que sufren de ellas hasta que ya presentan síntomas cardiovasculares. Un ejemplo es el síndrome de Brugada, que afecta mayoritariamente a hombres y normalmente la aparición de síntomas es entre los 30 y los 40 años. Por esto, para todas ellas, ante una sospecha diagnóstica y o antecedentes familiares, es muy recomendable realizar estudios genéticos, no solamente para iniciar tratamientos preventivos, sino también para evaluar el riesgo en familiares asintomáticos y para la planificación familiar. Por último, el mensaje que nos gustaría transmitiros es que efectivamente existen factores genéticos asociados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que conocer estos factores genéticos nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y que efectivamente se recomiendan los estudios genéticos en todos esos pacientes que bien presentan factores de riesgo para estas enfermedades o que tienen antecedentes familiares, puesto que el diagnóstico genético nos permite saber si somos partes de grupos de alto riesgo y de esta manera iniciar tratamientos preventivos, siempre manteniendo hábitos de vida saludables.
Para cualquier duda podéis contactar con el Departamento de Genética Clínica de Dreamgenics en nuestro mail o también podéis buscar más información en nuestra página web.